Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y gracias, Pat, por la excelente presentación. Yo he tomado aquí algunos apuntillos y, bueno, has dejado el listón muy alto y voy a ver si lo puedo por lo menos igualar, ¿de acuerdo? Bien, pues eso, muchísimas gracias por estar todos y todas aquí y hoy vamos a hablar de los EPA. Y en primer lugar os querría hacer una pregunta, porfa. Levantad la mano todas aquellas personas que habéis tenido o que creéis tener un EPA, ¿no? O un entorno personal de aprendizaje. No sé, ¿alguien quiere levantar la mano? ¿Veo manos levantadas? ¿Hay gente que se levanta? Bien, perfecto. No sé si sois de la IGB, pero si os acordáis, muchas veces teníamos nuestros entornos personales de aprendizaje, tenían dos espacios. Uno era aquellas carpetas, aquellos carpesanos que teníamos divididos con diferentes ficheros de colores y después también otro espacio donde teníamos nuestro entorno personal de aprendizaje era en el patio, ¿no? En el caso del profesorado, nuestro entorno personal de aprendizaje está muchas veces o está en las salas de profesores y profesoras y la parte de conocimiento o de aprendizajes muchas veces están en esos cursillos que a veces vamos por obligación o por convicción. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente quería empezar con esta pregunta para hacernos un poco conscientes de que todas las personas tenemos un entorno personal de aprendizaje, aunque muchas veces no lo sepamos. ¿De acuerdo? Entonces, hoy me gustaría estructurar esta charla de 20 minutos rápida en estos puntos que veis aquí, ¿no? Pero siempre manteniendo una doble perspectiva. Por un lado, la perspectiva del docente, es decir, cómo los docentes y las docentes podemos tener y nutrir nuestro entorno personal de aprendizaje y, por otro lado, cómo podemos hacer uso de ese entorno personal de aprendizaje en nuestras aulas con nuestro alumnado. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que yo hable, intentar tener en mente pues esos dos roles, ¿no? El rol de profesor o profesora y el rol de la alumna o del alumno. ¿De acuerdo? Entonces, una definición sencilla. Entorno personal de aprendizaje muchas veces lo vais a encontrar con las siglas PLE, que es en inglés, Personal Learning Environment, así que nadie se asuste si le dicen si tienes un EPA o si tienes un PLE, porque estamos hablando de lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es muy very important que nos quede en la cabeza como 4 elementos clave que tiene un entorno personal de aprendizaje, o por lo menos para mí, o como yo lo vivo, ¿no? En primer lugar, tenemos los contenidos informativos, ¿no? Y en estos contenidos informativos son todos aquellos elementos, todos aquellos recursos que me sirven para aprender. ¿De acuerdo? Pueden ser, como comentaba Pat, pueden ser recursos auditivos, pueden ser recursos audiovisuales, pueden ser recursos táctiles, pero son todos aquellos contenidos que me sirven para aprender. Y aquí creo que hay que hacer referencia a la curación de contenidos, ¿no? El content curator o la content curator. Entonces, nosotros y nosotras cuando queremos aprender, pues lo que hacemos es recopilar esa serie de contenidos en diferentes espacios y lo que hacemos es procesarlos para después generar nuevos aprendizajes o nutrir los aprendizajes que ya tenemos. Este sería el elemento 1, ¿no? Esto va a ir para examen, así que everybody atento y atento. Entonces tenemos un segundo elemento que serían las actividades o las evidencias de aprendizaje. Es decir, yo una vez he conocido, tengo estos contenidos informativos a la mano, ¿qué hago con ellos y cómo evidencio que voy aprendiendo, ¿no? ¿Qué actividades voy realizando que ayudan a consolidar mis aprendizajes? Este sería un segundo elemento de los PLEs, ¿no? Un tercer elemento serían los recursos tecnológicos de los cuales me valgo por ejemplo, para consultar estos contenidos o para producir o generar o editar estas evidencias de aprendizaje o para guardarlas. Entonces tendremos aquí las tecnologías. Y fijaos, cuando hablo de tecnologías, hay veces que tenemos tecnologías digitales y otras tecnologías analógicas. En el caso que nos ocupa hoy, voy a presentaros algunas tecnologías digitales, pero que sepáis que muchas veces una libreta, por ejemplo, esta libretica que yo tengo aquí, pues me serviría como una tecnología analógica en este caso, que yo puedo utilizar con mi Bolivic para todo el tema de crear mi entorno personal de aprendizaje. Y un cuarto elemento son las personas. Dentro de un entorno personal de aprendizaje hay una parte que es donde tenemos conexiones con otras personas que nos pueden aportar y nos pueden sumar a nuestros aprendizajes. Y esto es lo que se conoce con el nombre, va para examen también, PLN, ¿no? Personal Learning Network. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, vuelvo a repasar, 4 elementos en nuestro PLE
o en nuestro EPA, que serían todo el tema de los contenidos informativos, las actividades o evidencias de aprendizaje que yo voy acumulando, los recursos tecnológicos que pueden ser también analógicos y las personas. Estos serían los elementos clave de nuestros entornos personales de aprendizaje. Mirad, voy a avanzar un poquito y si os fijáis, muchas veces me dicen, Rodera, ¿pero dónde están los PLE? O sea, dime la herramienta PLE, ¿cuál es? Y yo les digo, pues no tengo ni idea, no te puedo dar un nombre completo. No hay ninguna herramienta, si buscáis por internet, que pongas PLE y te salga. Y que tú allí dentro digas, pues ya tengo todos los elementos para poder configurar mi entorno personal de aprendizaje. Los entornos personales de aprendizaje se valen de la combinación de diferentes tecnologías, dentro de las cuales vamos insertando estos 4 elementos que os comentaba anteriormente. Así que, por favor, si estáis buscando una herramienta que se llame PLE, desistid porque no existe, ¿vale? Entonces, esta idea creo que es muy, muy, muy importante que la tengamos en la cabeza para no frustrarnos. Aquí os he dejado, lo voy a pasar muy rápido, algunas viñetas donde Néstor Alonso nos explica qué es un PLE. Creo que son unas viñetas muy ilustrativas y que os pueden ayudar sobre todo cuando repaséis esta presentación el domingo después del café para que os ayude a aterrizar qué es un PLE y, como veis, cuáles son los elementos que están integrando ese PLE y cómo se relacionan entre ellos. Aquí, por ejemplo, rápidamente podéis ver lo que os he comentado de la red de personas que me ayudan a aprender. Son personas a las que sigo, por ejemplo, en redes sociales o profesionales. Tenemos los blogs o los wikis o los repositorios de vídeos, que serían lugares, por ejemplo, donde yo puedo tanto consumir, entre comillas, o conocer informaciones, pero también son lugares donde yo puedo generar y puedo compartir aprendizajes, ¿vale? Y también tenemos por aquí, por ejemplo, todo lo que serían redes sociales, marcadores sociales, que lo que nos ayudan es a esos contenidos informativos, ordenarlos, gestionarlos, hacer una buena corrección de ellos para después, en el momento y el lugar en que yo quiera, los pueda consumir, entre comillas, los pueda escuchar, los pueda leer y a partir de allí pueda ir evolucionando mi aprendizaje, ¿vale? Entonces, muy importante, domingo por la tarde, después del café, os podéis mirar esta chuletilla de Néstor Alonso con el PLE. Y aquí otros de los autores que más han hablado aquí en España sobre PLE son Jordi Adell y Linda Castañeda, entonces os recomiendo muy mucho y después os he dejado un enlace a un libro totalmente gratuito en el que hablan de PLE. Y aquí está el esquema básico que ellos visualizan a la hora de contemplar el PLE, que como veréis hay algunos de los aspectos o de los elementos que yo os he nombrado que salen también en este esquemilla, ¿vale? Entonces, yo os decía antes, no hay ninguna herramienta que per se sea un PLE. Y aquí lo que os he hecho es buscar algunos PLEs que hay por internet de profesoras y profesores que han decidido compartirlos. Entonces, si os fijáis, mirad, aquí tenéis 2 ejemplos de PLE y en estos ejemplos podéis ver que la combinación de diferentes tecnologías va en función de las acciones que este profesor o profesora ha querido llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, en este PLE rojo, podéis encontrar que el profesor o profesora ha incluido elementos, por ejemplo, aquí en la gestión de las clases, pues utiliza Moodle, Teaching, son tecnologías que le ayudan, por ejemplo, en este caso, a todo el tema de los contenidos informativos de su docencia, los tiene agrupados aquí. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el tema de los blogs le serviría a lo mejor para compartir información tanto con otros docentes y otras docentes en paralelo como con su alumnado. ¿Vale? En este PLE de aquí, en el que tiene la bombillita, fijaos que la persona lo que ha hecho es organizar su PLE en 4 grandes apartados, en función de, oye, tengo un espacio de búsqueda y aquí estaríamos hablando del elemento contenido informativo. Todos los contenidos informativos yo los busco, o en este caso esta docente los busca en estos sitios web. Pues, por ejemplo, en las TED Talks, también los busca por internet en los buscadores como Google o puede ser también Ecosia, puede ser DuckDuckGo, también busca materiales del CSIC publicados en la red o incluso en el BOE, por las características a lo mejor que tenga su asignatura. Entonces, fijaos, cuando una vez ha buscado estas informaciones, ¿dónde organiza esta docente todas estas informaciones? Pues en este caso, en 2 discos duros virtuales como serían Google Drive y Dropbox, y también en su Pocket, que es otra herramienta que os permite gestionar informaciones.
Después, por ejemplo, cuando esta profesora dice, bueno, yo a partir de todos mis contenidos tengo unas evidencias de aprendizaje y voy a transferirlas a mi aula haciendo uso de diferentes metodologías, como por ejemplo, apuntaba antes Pat, todo el tema de la metodología de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en retos, o por ejemplo aprendizaje basado en juegos serios, en gamificación, ¿vale? Todo esto, ¿cómo lo produzco? ¿Con qué? Pues en este caso ella hace uso de estas herramientas del paquete de Office, bueno, y estas de aquí que serían de diseño en 3D por las características de su materia. Y después esta profesora no solo crea y digamos, expande hacia su aula este tipo de actividades que serían dirigidas a su alumnado, sino que también comparte en redes sociales por si otros profesoras o profesores se pueden beneficiar de ellas. Entonces, ella lo que utiliza para que lleguen estos aprendizajes que ella ha adquirido o estas actividades significativas que está planteando en su aula, ella lo que utiliza son estas redes, en este caso utiliza la red profesional LinkedIn y las redes sociales Facebook y Twitter para compartir lo que está generando. ¿Vale? Entonces, esto sería una posible organización de un PLE que, como veis, tiene diferentes herramientas a su alrededor. Aquí os he dejado otros dos ejemplos de PLE que, como veis, mira, muy importante, todo el tema de cómo organizo o bajo qué verbos organizo yo todas las acciones que voy a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, para aprender, es decir, para yo encontrar contenidos, esta profesora lo que utiliza son todos estos medios, ¿no? Por ejemplo, Blogger, serían blogs que están alojados en Blogger, que pueden ser de otros docentes o de otras docentes de su materia. Aquí fijaros, cuando quiere establecer conexiones con otros y otras profesoras, lo que utiliza son estas redes, ¿no? Utiliza, por ejemplo, Instagram como una red social de carácter, entre comillas, informal, ¿no? O utiliza incluso grupos de WhatsApp de docentes. Entonces, como veis, la multiplicidad de herramientas son muy variadas. Entonces, no únicamente la gente o el profesorado está utilizando redes sociales profesionales para nutrir su red personal de aprendizaje, sino que muchas veces también nos movemos por redes personales de carácter más informal, como podría ser el caso de WhatsApp o podría ser el caso de los canales de Telegram, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, también me interesa que veamos que no todo está en la formalidad, no todos los recursos ni todas las personas que nos interesan están en contextos formales, sino que también en contextos informales podemos encontrar aquellas personas o aquellas y aquellos profesionales que nos interesa seguir porque nos aportan, tanto a nivel personal como a nivel profesional para ser mejores docentes. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, en este otro PLE, el que tenéis a la derecha, encontramos que, por ejemplo, para comunicar, esta persona o este docente utiliza, por ejemplo, Skype, que sería una herramienta de comunicación. Otra herramienta de comunicación síncrona podrían ser Webex o podría ser Zoom con sus diferentes habitaciones, ¿no? Para generar diferentes dinámicas. Aquí veis que a la hora de organizar, pues este docente utiliza Simbaloo. Simbaloo sería el equivalente a nuestros favoritos del navegador, ¿no? Para no tenerlos todos apilados, que hay veces que aunque los ordenemos con carpetas es un poco lío, podemos utilizar Simbaloo y ahí lo que hacemos es crear lo que se llaman webmix con diferentes enlaces a las páginas que nos interesan para agrupar contenidos informativos. ¿Vale? Después tenemos también que este docente pues utiliza discos duros virtuales, pues a lo mejor para guardar PDFs de interés, para guardar infografías o para guardar imágenes que tanto le pueden servir a él en su aula o le pueden servir a su alumnado. Recordad siempre las dos perspectivas, mirada de profesorado y mirada de alumnado. Y después también tiene un espacio para crear. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otros dos plays. Y fijaos lo que os decía siempre, muy importante, todo el tema de los verbos, ¿no? Dentro de ese PLE, cómo organizamos la información, dónde buscamos esa información, compartimos esos aprendizajes que vamos adquiriendo, dónde los publicamos, cómo los comunicamos y dónde, y en qué lugar editamos o creamos o producimos nuestras evidencias de aprendizaje que pueden ser en diferentes formatos. Y cuando digo eso, caso un poco también con lo que comentaba Paz, ¿no? Hay ocasiones en que nos interesa producir un audiovisual, puede ser un vídeo simple o un vídeo interactivo. Hay en otros momentos que lo que nos interesa es producir un podcast. Por ejemplo, en la época de pandemia hubo muchos y muchas profesoras que decidieron generar podcast.
o nos puede interesar editar una infografía o una imagen interactiva. Entonces, en función del formato que le queramos dar a ese material, que puede ser un material para nuestro alumnado o puede ser algo que le pidamos a nuestro alumnado que genere como evidencia de aprendizaje, utilizaremos unas tecnologías u otras, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, tenemos otro entorno personal, este que está en negro, mucho más sencillito, donde, como veis, este profesor apuesta por, a la hora de formarse, fijaos, está aquí todo el tema de los MOOCs, los cursos masivos en abierto y en línea, que en muchas ocasiones son gratuitos y que pueden tener o no certificado en función de si pagamos o no. Entonces, este profesor se nutre de todo el tema de pues, cursos abiertos en línea, también busca presentaciones online, se sirve también de YouTube y de informaciones que va encontrando por la red. ¿Por qué os he mostrado este PLE? Para que veáis que no es necesario que en un PLE tengáis muchos miles de millones de tecnologías, sino que tengáis aquellas que os sirven realmente para poder llevar a cabo lo que tenéis en mente. ¿Vale? En este caso sería encontrar contenidos informativos para poderlos conocer, para poderlos experimentar y a partir de ahí generar evidencias de aprendizaje, generar ideas para nuestras aulas y después tenemos estas tecnologías que lo que nos permiten es tener un cierto orden y una cierta gestión de todos estos elementos y por último tenemos la parte de redes sociales de nuestro entorno personal, de nuestra red personal de aprendizaje. ¿Vale? Entonces, como veis, vale más calidad que cantidad en este caso. Entonces, cosillas, 3 preguntas clave o cosillas que tenéis que tener en cuenta si decidís apostar por meter un PLE en vuestras aulas, tanto a título de profesor o profesora como para vuestro alumnado. Entonces, importante, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje que tenéis en mente? ¿Cuáles son esas necesidades o esas problemáticas que queréis cubrir? Y yo creo que very, very important cuáles son las expectativas, ¿no? ¿Qué esperáis poder conseguir con este PLE que hasta el momento no habéis alcanzado? Y hablo siempre en términos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Cositas que entran para examen también, estas 4 Cs, ¿no? ¿Para qué me puede servir este PLE? Pues este PLE nos tiene que servir a nosotras y nosotros como docentes y a nuestro alumnado para conocer, por ejemplo, qué hay de nuestra materia, qué hay de nuevo o qué es imprescindible saber de nuestra asignatura para comentar, y aquí entraríamos en juego con nuestra red personal de aprendizaje, ¿no? Con aquellas personas que nos pueden nutrir. Y en el caso de nuestro alumnado, no olvidemos que dentro del aula las relaciones que se den entre nuestro alumnado también pueden ayudar a construir ese aprendizaje en cada persona. Y después también nos tiene que servir para compartir y colaborar. Y aquí es importante, en estas 4 Cs, el valor que tienen, como veis, no tanto las tecnologías, sino las relaciones que se establecen entre las personas, ya sea docente-alumnado como alumnado entre ellos y ellas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si lo enfocamos desde el punto de vista del profesional, de nosotras y nosotros como docentes, pues muchas veces aprendemos casi a dedo, ¿no? Por obligación o porque queremos conseguir puntos, porque nos permiten tener un mejor puesto, y esto es totalmente lícito, pero también en muchas ocasiones el profesorado aprendemos por satisfacción, ¿no? Porque queremos mejorar como docentes y normalmente esta motivación intrínseca da mejores resultados que cuando nos intentamos formar a dedo, ¿no? Después, fijaos, cuando estamos trabajando el entorno personal de aprendizaje y hablo desde la posición docente, ahora vais a escuchar mucho 2 palabras que son las de reskilling y las de upskilling, ¿no? Entonces, estamos aprendiendo, sobre todo en contextos profesionales, para adquirir nuevas habilidades que responden a nuevos puestos de trabajo que muchos dicen todavía no están creados o que acaban de empezar, ¿no? Y después tenemos esa formación que lo que nos sirve es para dentro de mi lugar de trabajo han sacado pues nuevos conocimientos o nuevas teorías o nuevos estudios, entonces cómo yo me tengo que formar para estar al día sobre esto. Entonces, desde el punto de vista del profesorado, que os suenen estas 2 palabras, porque normalmente cuando estamos hablando de entorno personal de aprendizaje y cuando es normalmente por obligación, van a entrar en juego estos 2 términos, ¿vale? Y después, como os decía, creo que el tema de aprender porque me gusta, porque quiero ser mejor profesional y mejor persona es el que tiene muchísimo más éxito tanto en nosotros y en nosotras como en nuestro alumnado, ¿vale? Después, por ejemplo, cuando hablamos de los entornos personales de aprendizaje, aunque os he dejado esta diapositiva,
sobre cómo podemos aprender, ¿no? Entonces, tenemos muy claro que tenemos entornos formales, que son aquellos, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Todo lo que serían estudios de posgrado o diplomas de extensión universitaria. Bueno, normalmente son de pago, aunque los podemos bonificar y tienen un tiempo estipulado. Entonces, después también tenemos recordar otros entornos en los cuales podemos aprender y también nuestro alumnado. Entonces, tenerlos en cuenta porque muchas veces nos olvidamos, nos centramos en los de la primera columna y quizá los de la segunda y tercera columna nos dan como mucho más margen y flexibilidad, ¿vale? Y aquí una cosa importante es el tema del cuándo. Entonces, por nuestras vidas, quizá lo que más nos conviene es poder tener una forma de aprender que nos permita llevar a cabo las acciones que queremos, ya sea compartir, ya sea crear evidencias de aprendizaje, ya sea informarnos en el tiempo que queramos y cuando queramos. Y para eso las tecnologías nos son muy útiles. Aquí os he dejado diferentes plataformas en las que podéis encontrar informaciones o contenidos informativos, ¿vale? Para aprender, sobre todo desde el ámbito del profesorado. Pero no olvidéis, también podéis recomendarlas a vuestro alumnado según en la materia que estéis trabajando. Entonces tenéis los típicos cursos gratuitos, por ejemplo, en GitHub, que es una plataforma donde mucha gente comparte lo que está generando, o Domestika o TopHat, que ya encontráis cursos de muchísimos o pequeños workshops informativos de muchísimas materias que son gratuitos. Después, si queréis obtener el certificado, podéis pagar y si no, no. Y aquí me parece que es muy importante toda esta parte de aquí de la formación informal. O sea, por ejemplo, ¿a quién podéis seguir en redes sociales para vuestra red? Y aquí os he puesto varios hashtags que podéis seguir en Twitter, como por ejemplo InnovaProfes o FOL o @amprofol. Entonces yo lo que os recomiendo es que escarbéis un poquito, sobre todo por Twitter y por LinkedIn, para ver a qué personas o a qué entidades u organizaciones queréis seguir porque os ayudan a aprender más y mejor de los temas que os interesan. ¿Vale? Aquí, como os decía, muy importante el cuidar a vuestra red personal de aprendizaje, ¿vale? Porque os va a ayudar tanto a adquirir conocimientos, a adquirir nuevos recursos, a experimentar y también, por otro lado, vosotros y vosotras podéis dar. O sea, no os mantengáis en una figura que llamamos de Lourdes, de solo mirar, sino que también intentad compartir en la medida que os sea posible. Y cuando hablamos de tecnologías, aquí he hecho como 4 grandes apartados cuando estáis generando vuestro Play, que serían las tecnologías, pues eso, para gestionar la información, las tecnologías que os ayudan a curar contenidos, dónde compartís los recursos, las evidencias de aprendizaje que vais generando, dónde editáis esas evidencias, dependiendo del formato podéis utilizar unas tecnologías u otras, y dónde está vuestra red. ¿Vale? Entonces, aquí os he dejado pues, algunas tecnologías de las cuales podéis hacer uso y os he puesto en esta imagen de aquí, ¿vale? Todas ellas juntas. Entonces, por ejemplo, la herramienta Canva o Genially os puede servir desde para editar vídeos y presentaciones hasta para generar infografías o imágenes interactivas. Con Flipgrid podéis hacer todo el tema de vídeos, no solo para vosotros, sino también para interactuar con vuestro alumnado. Wakelet es un marcador social que os permite agrupar tanto PDFs como enlaces como sitios web que os pueden servir tanto para vosotros y vosotras como para vuestro alumnado para tener un sitio donde encontrar fácilmente informaciones. En Spotify podéis encontrar podcasts o podéis generar playlists con temas de vuestro interés. Evox también sería una plataforma de audio. En YouTube podéis crear playlists colaborativas o playlists individuales con temas relacionados con vuestra materia. Google y Drive os sirven para generar mapas mentales enriquecidos, es decir, en los cuales podéis integrar enlaces, podéis integrar imágenes y que os puede servir también para configurar el esqueleto de vuestro entorno personal de aprendizaje. Después, por ejemplo, también podéis hacer uso de Google Sites para agrupar todas aquellas informaciones y evidencias, tanto de vosotros y vosotras como de vuestro alumnado, en un único espacio, ¿no? Y por último tenéis las redes sociales que, como os digo, Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, unas que tienen un carácter más social y unas que tienen un carácter más profesional, os pueden ayudar tanto a conocer como a establecer una dirección bidireccional en el sentido de compartir todo aquello que estáis generando y que les puede servir a otros profesores y profesoras o incluso a otros alumnos y alumnas de otros centros.
Y bueno, aquí os he dejado pues algunos tips, no los voy a leer a la hora de trabajar todo el tema de los entornos personales de aprendizaje, que creo que son relevantes, ¿no? Lo del menos es más, o sea, no muchas tecnologías hacen que mi PLE sea mejor, y sobre todo tener en mente cuáles son los objetivos de aprendizaje vuestros y de vuestro alumnado, siempre que podáis, pues aprender por placer, no por deber. Cuidar a vuestra red personal de aprendizaje porque es importante. Intentar conectaros, pues si podéis, una vez cada 2 días para ver qué se está diciendo en las redes sobre los temas que os interesan, y también crear este hábito en vuestro alumnado. Muy importante, en el tema de los recursos informativos, pues recordar, si son gratuitos mejor, y sobre todo que sean válidos, fiables y que sean actuales para no estar desfasados y desfasadas. Y sobre todo, intentad tomaros un KitKat, porque muchas veces lo que nos puede lo de la titulitis, ¿no? Y ahora hago este curso y este otro, y al final no consolidamos aprendizajes. Entonces necesitamos, tanto nosotras y nosotros como nuestro alumnado, un tiempo para consolidar esos aprendizajes y para poder después también compartirlos de la mejor manera posible. Y nada, sobre todo que no seamos egoístas, ¿no? Creo que los profesores y profesoras estamos haciendo trabajos muy interesantes, entonces porfa, compartirlos en la red en la medida que os sea posible. Y aquí os he dejado, como os decía, algún bonus track con algunos vídeos, con algún libro y algunos artículos que podéis consultar el domingo después del café si os interesa el tema de los entornos personales de aprendizaje. Y bueno, y hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias por compartir estos 20 minutillos y un poquito más. Jesús, espero que me perdones, sobre entornos personales de aprendizaje. Disfrutad de este evento y nos vemos prontito. Muchísimas gracias.